Buenas tardes, mi nombre es Astrid Carolina Durán Ascanio. A continuación les voy a presentar las 4 biomoléculas orgánicas. Esto va dirigido al tutor Álvaro Sarria. Son biomoléculas que toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Su constitución química está formada por una molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno. Características: los carbohidratos son polihidroxialdehídos o cetonas y sus polímeros existen en 3 categorías que se distinguen por el número de unidades de azúcares como monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Se les llama carbohidratos debido a que su estructura química, hidratos de carbono, se representa en la fórmula H2. Clasificación. La clasificación de los hidratos de carbono son enlaces fácilmente hidrolizados por ácidos y suele ser compuesto de 3 a 9 átomos de carbono. Según su clasificación, los hidratos de carbono pueden ser encuadrados en las categorías de monosacáridos, glícidos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son la base con la que se constituyen los disacáridos y polisacáridos. Algunas fuentes de este tipo de carbohidratos incluyen las frutas, los frutos secos, las verduras, los dulces. Son una sola unidad polihidroxicarbonílica y equivale a OSA en la nomenclatura sistemática. Otro sistema de denominación utiliza el número de átomos de carbono como prefijo y los sufijos osa, ulosa para denominar aldosas respectivamente. Glicósidos son compuestos formados por un monosacárido u osa unido por enlace glicosádico que no es un grupo molecular y se conoce genéricamente como aglicona. Oligosacárido es un polímero sacárido que contiene un número pequeño de azúcares simples, es un número limitado de monosacáridos unidos entre sí por enlace glicosádico constituye lo que llamamos oligosacáridos. Estos están constituidos por menos de 20 monosacáridos. Polisacáridos son moléculas de carbohidratos poliméricos compuestos de grandes cadenas de unidades monosacáridas unidas por glucósidos. Se puede hablar también de homopolisacáridos cuando todas las unidades constituyentes son iguales y heteropolisacáridos cuando son distintos. Se encuentran en hidratos de carbono en los seres vivos cumpliendo en general algunas funciones energéticas. Los hidratos de carbono representan en el organismo el combustible de uso inmediato. Los hidratos de carbono son las reservas energéticas de movilización rápida en muchos organismos, como glucógeno en el organismo animal o el almidón y la sacarosa en vegetales. Estructurales. Las paredes celulares de los organismos que las poseen, plantas, hongos y bacterias, están invariablemente constituidas por hidratos de carbono o derivados de los mismos. Informativa. Existen varias funciones de información ligadas a los hidratos de carbono, en particular a los glicoconjugados carbohidrato lípido, que es glicolípido, o carbohidrato proteína, que es glicoproteína, de tal manera que en los mismos la parte glicídica representa una señal de reconocimiento en superficie o en expresión coloquial. Estructura química. Los carbohidratos o hidratos de carbono están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, con la fórmula general CH2O. Los carbohidratos incluyen azúcares, almidones, celulosa y muchos otros compuestos que se encuentran en los organismos vivientes. Se denominan lípidos a un conjunto de biomoléculas cuya característica distintiva, aunque no exclusiva ni general, es insolubilidad en agua, siendo por el contrario solubles
en solventes orgánicos como benceno, cloroformo y hexano y otras. También incluyen compuestos muy diversos desde el punto de vista de su composición. Los lípidos tienen como característica principal al ser hidrófobos porque no son insolubles en agua, sino que son solubles en disolventes orgánicos. Se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son uno de los tipos lípidos procedentes de animales, cumplen diversas funciones en el organismo viviente. El componente lipídico de una preparación biológica puede ser aislada mediante extracción con solventes orgánicos. Entonces, al ser sometidos a un criterio empírico básico para su clasificación, que son lípidos saponificables, ácidos grasos y sus derivados, y lípidos neutros y lípidos anfipáticos, y los sonificables, esteroides y terpenos. Lípidos sonificables son esteres de ácidos grasos y diversos alcoholes, aun cuando no sean susceptibles de saponificación, y considerada a los ácidos grasos y sus derivados. Ácidos grasos y sus derivados, como los prostaglandinas, los trambosanos y los leucotrienos. Estos tres reciben el nombre de eicosanoides por derivar ácidos grasos de 20 átomos. Lípidos neutros. Dentro de los lípidos neutros se distinguen los acigliceroles, esteres de ácidos grasos y glicerol. Lípidos anfipáticos. Con este nombre se conoce una familia de lípidos que se caracteriza por tener la misma molécula, una zona polar que interacciona fácilmente con el agua, y una zona hidrofóbica de la cual el agua y otros componentes polares quedan excluidos. Lípidos isaponificables son compuestos formados por la oposición sucesiva de unidades isoprenoides de 5 átomos de carbono, con modificaciones ulteriores que pueden comportar la pérdida de átomos de carbono. Esteroides son compuestos hexaisoprenoides estructurales en un sistema de polialcicleico y agrupan conjuntos de compuestos de interés fisiológico. Terpenos. El resto de compuestos isoprenoides comprende una gran cantidad de productos naturales como aceites esenciales, alcaloides y demás. De la misma manera que los carbohidratos se distinguen en los lípidos en tres órdenes funciones. Energética. Los lípidos constituyen la reserva de energía de uso tardío o diferido. Su contenido calorífico es por término medio muy alto, más que los hidratos de carbono. A diferencia de los átomos de carbono, que pueden rendir energía libre química tanto aeróbica, que es respiración, como anaeróbicamente, que es fermentación. Estructurales. En el medio biológico es un medio aquoso. La gran mayoría de las reacciones y procesos metabólicos intracelulares se llevan a cabo con el agua solvente. A los lípidos, la delimitación de la individualidad celular. Informativo. Los organismos pluricelulares han desarrollado distintos sistemas de comunicación entre sus órganos y tejidos. Generan señales químicas para la adaptación del organismo y las diversas circunstancias medioambientales. Estructura química. Distinguiremos los grupos de carboxilo y los derivados de la cadena hidrocarbonada.
Todas las propiedades generales del grupo carboxilo, un ácido débil, se ioniza solo parcialmente en solución. Su reacción es esterificación y formación de sales. Son de insolubles y carecen del uso de jabones. En cuanto a la cadena de hidrocarbonada, los ácidos grasos de menos de 10 átomos de carbono son líquidos a temperatura ambiente. A partir de 12 átomos son sólidos. El punto de fusión va en aumento con la longitud de la cadena. La mayoría de los ácidos grasos tienen un número par de átomos de carbono. Los nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales y monómeros, denominados nucleótidos. La periodicidad de la secuencia de nucleótidos implica la existencia de información. Característica: los ácidos nucleicos son moléculas gigantes, macromoléculas. Está formada por unidades monoméricas pequeñas llamadas nucleótidos y contiene 3 partes. Un azúcar de grupo de pentosa, monosacáridos con 5 átomos de carbono, un radical fosfato derivado de la molécula del ácido ortofosfórico H3PO4 y una base orgánica nitrogenada. Clasificación: la información genética es almacenada y transmitida por ácidos de DNA y RNA. Los nucleótidos se forman por 3 unidades: bases nitrogenadas, una OSA, diácido fosfórico. Bases nitrogenadas: estas tienen 2 tipos, púricas y pirimídicas. OSA: parte de los ácidos nucleicos son pentosa, estable en su forma furanoídica, ribosa presente en RNA y desoxirribosa en la DNA. El ácido fosfórico, a veces llamado ácido ortofosfórico, es un compuesto químico ácido, más precisamente un compuesto ternario que pertenece a la categoría de los ácidos de fórmula H3PO4. Del ADN almacenan la información genética codificada en una secuencia de nucleótidos y facilita su transmisión de una generación a otra, y del ARN lleva la información genética codificada obtenida por transcripción del ADN desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida una secuencia de AAA. Estructura química. La estructura del ácido nucleico se refiere a la morfología de ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Los detalles de la estructura de los ácidos nucleicos permitieron revelar el código genético. Por lo general, dicha estructura, desarrollada por el modelo de James Watson y Francis Crick, se divide en 4 niveles diferentes. La estructura primaria, que es la secuencia de bases nitrogenadas de cada una de las cadenas que componen el ADN. La estructura secundaria es el conjunto de interacciones entre bases nitrogenadas, es decir, que parte de las cadenas están vinculadas unas a la otra. Estructura terciaria, la ubicación de los átomos en el espacio tridimensional, teniendo en cuenta las limitaciones geométricas y esteroestéricas. La estructura cuaternaria es la organización de más alto nivel del ADN en la cromatina.
y las interacciones entre las unidades de ARN, el ribosoma o espliceosoma. Proteínas. Son sustancias orgánicas nitrogenadas que se hallan en las células animales y vegetales. Son componentes estructurales, actúan como mensajeros de receptores. Algunas proteínas se unen al DNA y regulan la expresión de los genes. Características. El peso molecular de las proteínas varían entre 5.000 y varios millones. Consta de 20 aminoácidos unidos. En las proteínas globulares, la cadena peptídica está plegada formando estructuras complejas. Su formación se mantiene por fuerzas débiles, es fácilmente alterada por un cambio de pH. Son reactivas porque tienen cadenas con el resto de aminoácidos. Es difícil hacer clasificación de las proteínas porque tienen variedades de estructuras químicas que pueden dar lugar a una secuencia aperiódica de 20 aminoácidos distintos. Como la clasificación de la solubilidad ha persistido, pero sin embargo se guardan algunos nombres comunes que son albuminas, globulinas, prolaminas, glutelinas y escleroproteínas. También se distinguen proteínas simples y proteínas conjugadas. En la primera, la estructura es polipéptida y en el segundo existe un grupo no peptídico llamado grupo prostético. Es difícil sistematizar las funciones biológicas de las proteínas porque participan en todo tipo de fenómenos. Señalaré los más importantes. Biocatalizadores. Enzimas son la condición necesaria para la totalidad del metabolismo. Proteínas son las encargadas del reconocimiento de señales químicas de cualquier tipo mediante una interacción complementaria ligando el receptor. En los organismos vivos son esenciales las funciones de transporte, bien sea para llevar una molécula hidrofóbica a través de medios acuosos como el oxígeno o lípidos a través de la sangre. Química. Las proteínas están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y a diferencia de los lípidos y carbohidratos de nitrógeno, Cuando la molécula tiene de 2 a 20 aminoácidos, hablamos de oligopéptido, de polipéptido si tienen entre 20 y 50, y de proteínas si es un número de aminoácidos que componen el mayor de 50.